Buenas tardes, soy Carmen Campos, soy la coordinadora de Educar para el Futuro en Fundación Ibercaja. Bienvenidos y bienvenidas a una actividad más de este programa Educar para el Futuro de Innovación Educativa. Hoy es un lujazo tener a Alberto Quílez y presentarle en esta edición 2023. Antes de presentarle a él y de presentar el contenido de la ponencia, me permito hacer un par de apuntes y así estamos todos ya más tranquilos durante la conferencia. El tema de certificados. Esta actividad, como todas las del programa Educar para el Futuro, están homologadas con créditos de formación permanente del profesorado por el Gobierno de Aragón. Los requisitos es que estén inscritos y que al asistir les hayan pasado el QR abajo, que hayamos tenido constancia de su asistencia. Si es así, al finalizar el programa, acaba el 13 de diciembre, pues en diciembre y enero se gestionarán con Gobierno de Aragón los certificados y se los mandaremos por correo electrónico, ¿vale? No hay que solicitarlos, sino simplemente este año los tramitaremos para todos. Segundo punto, esta actividad se va a grabar y va a estar colgada en el canal YouTube de Fundación Ibercaja. Alberto ha accedido a que sea pública, entonces se grabará hoy, se edita porque se pone una carátula y se sube al canal para poder mejorar la calidad de la grabación, se cuelga tal cual, a él no se le manipula el contenido, pero se colgará en un par de días o así, estará en el canal YouTube de Fundación Ibercaja, lo podrán encontrar así como un repositorio de otras conferencias, la de Miriam Reyes de la semana pasada y otros conferenciantes de otras ediciones. Y por último, las preguntas del final. Alberto responderá preguntas. Lo que haremos es que tendremos una azafata que pasará con unos tarjetones como este. Si quieren hacer alguna pregunta, la escriben, nos las pasarán al final y así si hay preguntas repetidas las vamos desechando, vamos priorizando y las haremos aquí en el escenario, ¿vale? Bueno, pues yo creo que no me dejo nada. Empezamos ya con lo que es el contenido, que estarán deseando escucharle más que a mí. Tenemos la suerte de contar con Alberto Quílez, que es doctor en educación, graduado en educación de infantil y primaria, es experto en neuropsicología y educación, es profesor, como me ha dicho por accidente, profesor de universidad en la Facultad de Ciencias Humanas y de Educación, aunque él se sigue sintiendo maestro, es el director del título de experto en altas capacidades y para mí, como aragonesa, es un orgullo tener a alguien así, con este currículum y con esta trayectoria y sobre todo lo que le queda en Aragón, además que ha decidido quedarse aquí. Me decía antes, soy de una provincia, trabajo en otra e vivo en otra, entonces la verdad es que eso es vertebrar el territorio y no lo que hacemos en otros sitios. Y luego que además está nominado a varios premios, ha publicado en artículos en distintas revistas y distintas publicaciones, tanto de ámbito nacional como internacional. Es un orgullo porque a veces buscamos fuera de aquí talento y la verdad es que tenemos mucho y muy bueno cerca de nosotros y a veces no lo detectamos. Así que les dejo con esta conferencia sobre altas capacidades. Además, me encanta ese título de Luces y Sombras que alguna vez hemos comentado y sobre todo, como él explicaba en la sinopsis, el poder diferenciar entre competencia, habilidad y talento. Así que va a ser una conferencia muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, pues muchas gracias a la Fundación Ibercaja por seguir un año más con Educar para el Futuro, por haberme invitado y muchas gracias a todos vosotros por venir una tarde a estas horas a escucharme un ratito. Sí, se va a titular sobre todo Luces y Sombras en torno a las altas capacidades, así que voy a ir adelantando que quien quiera la presentación, voy a poner todo QRs y aquí quien lo quiera escanear se puede descargar la presentación entera y durante toda esta horita que voy a estar exponiendo irán apareciendo más QRs porque siempre lo digo. Esto no es mi opinión, hay una ciencia detrás y que la avala todo lo que voy a ir contando. Cuando quiera contar alguna experiencia personal, de verdad que lo vais a notar, que es una experiencia personal, pero hay muchas cosas que son puramente objetivas, científicas y vais a poder descargar también los artículos en los que están sustentadas. Hablaremos de luces y sombras, sí que lo adelanto. Las luces, los niños y las niñas con altas capacidades, sin duda. Y las sombras,
lo que estamos generando en torno a ellos. Creo que es muy pertinente esta ponencia hoy en día porque de un tiempo a esta parte vengo observando muchísimo catastrofismo en torno a la alta capacidad, pero no al contexto de la alta capacidad, sino a la alta capacidad dentro de la persona, como que los niños y las niñas de altas capacidades es algo negativo, que la alta capacidad es una maldición, que es malo tener una alta inteligencia y que todo lo que se deriva de esa alta capacidad precisamente son problemas. Entonces creo que es también un momento y es bastante pertinente que vayamos un poco pues, deshojando esa margarita y vayamos viendo lo que es un mito, lo que es una realidad y veamos realmente lo que gira en torno a todo esto. Uno de los principales errores que tenemos hoy en día es conceptual. Claro, yo cuando pregunto normalmente qué es alta capacidad, la gente me empieza a decir, pues, buenas notas, muy listos, bichos raros, socialmente inadaptados. Y cada vez empezamos en una bola cada vez peor, 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 peor. Y es porque realmente no sabemos definir la alta capacidad, principalmente porque como alta capacidad como tal lo venimos diciendo, digamos, desde hace poco tiempo, y lo que sí que nombrábamos de manera más recurrente lo de superdotado. Y ese término nos ha hecho mucho daño. No digo que esté mal en ciertas situaciones, pero lo cierto es que a nivel conceptual, y sobre todo en la escuela, ha creado muchísimos errores y muchísimos problemas. Nosotros tenemos que empezar a entender que cuando hablamos sobre todo de niños y de niñas con altas capacidades, lo que estamos hablando es de una serie de personas donde está todo por hacer, absolutamente todo. En ese sentido no son diferentes al resto de los niños con los que comparten clases, siguen siendo niños. Y es lo primero que tenemos que entender. Y a partir de ahí hablamos de capacidades, pero la capacidad realmente es un potencial. Es algo que tenemos, que puede llegar a convertirse en algo, pero que desde luego no se va a convertir en ese algo de manera por ciencia infusa. Ahí es donde necesitamos de verdad esos procesos de enseñanza-aprendizaje y ahí es donde de verdad reside la importancia de la intervención con niños de altas capacidades, porque tenemos un potencial. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues si no lo identificamos a ningún lado, y si lo identificamos y no intervenimos, tampoco a ningún lado. Eso lo tenemos que tener claro. Además, cualquier persona sigue este recorrido, ¿eh? Partimos de la capacidad, sea alta o no, pero partimos de una capacidad, de un potencial, y a lo largo, sobre todo, de la etapa de primaria, logramos subir a una habilidad, que es la capacidad de saber hacer algo, de realizar cosas. Y es realmente lo que podemos aspirar en los primeros años de educación primaria, a transformar esa capacidad en habilidades. Lo digo principalmente porque en el siguiente escalón, que es donde aparece competencias, pues bueno, los que os dediquéis a la docencia ya lo sabéis, nuestro currículum a día de hoy dice competencias, competencias, competencias. ¿Realmente podemos exigir a alguien de 7 años que sea competente en algo? Nos queremos saltar pasos. No somos conscientes realmente de lo que es el desarrollo de un aprendizaje en una persona y lo que genera. Entonces, la capacidad yo diría que es algo más que podríamos ver en secundaria, a partir de secundaria, pero no algo que sea un objetivo, una meta alcanzable con 7, con 8 años. Todavía estamos muy verdes, tenemos todo por hacer. Tenemos potencial y ese potencial poco a poco se va cristalizando porque aprendemos y convertimos el potencial en habilidad. Y si seguimos aprendiendo, lo transformamos en capacidad, en competencia. Y algunos llegan a desarrollar talentos. Y ahí es donde entramos en la alta capacidad. Esos algunos son los que llegan o tienen la posibilidad de desarrollar verdaderos talentos. Porque el hecho de jugar a fútbol no me convierte en una persona talentosa para el fútbol. Yo juego a fútbol, pero lo puedo hacer bien, mal, regular. Talentosos serán otros. Lo mismo, me pueden gustar mucho las matemáticas, pero eso no me convierte en un experto matemático. Tiene que haber algo. Tiene que haber un poquito de base, un poquito de genética y luego mucho de aprendizaje para poder llegar a ese punto. Y lo tenemos que entender así, o sea, estamos hablando siempre de lo que puede llegar a ser. Que queramos verlo materializarse, pues depende mucho de nosotros, pero depende sobre todo de identificación e intervención. Y si no hacemos ninguna de esas dos cosas, da igual que hablemos de capacidad, de habilidad, de competencia, de talento, el papel lo aguanta todo. Incluso cuando llegamos al talento nos permitimos el lujo de hablar de talentos simples, de talentos complejos. No somos capaces de definir la capacidad, pero sí de definir el talento. Es un poco un despropósito. O sea, y el mayor problema con las altas capacidades ha sido esto, un problema conceptual, de no saber de qué estábamos hablando. En torno a esto hay uno de los grandes mitos, y es que siempre se dice, bueno,
Pues si es de altas capacidades, pues ya lo demostrará. No, esto no va así. O sea, esto no se trata de ser o no ser. Claro, si lo vemos desde ese punto de vista, está claro. Si alguien es de altas capacidades, no que tenga altas capacidades, sino que es de altas capacidades, no hay que hacer nada. Solo tenemos que esperar. Es ilógico. O sea, esperar a un niño de 7 años a que haga ¿el qué? ¿Qué estamos esperando exactamente? Es otra de las cuestiones que han girado en torno a la alta capacidad y que han creado falsos mitos, como pensar pues, bueno, que es estable, genético y que no hay que intervenir, que se va a desarrollar por sí misma y que esa capacidad va a acabar siendo un talento sí o sí, sin la ayuda de nadie. Además, y por suerte esto ha cambiado, sobre todo cuando poco a poco hemos ido desterrando la palabra superdotado. En España cometimos un error y es un error de traducción. Nosotros venimos del anglosajón, que nos guste o no, pues la ciencia se escribe en inglés y tienen más historia que nosotros en todo este sentido, y ellos en todo momento hablaban de gifted, de personas dotadas. Somos nosotros los que lo cogimos y dijimos, no, un puntito más, para nosotros van a ser superdotadas, no nos basta con que sean dotadas. Y de ahí empezamos a arrastrar y empezamos a hablar de CI, de cociente intelectual. Y claro, empezamos a hacer leyes educativas que nos decían, sí, será superdotado a partir de 130. Antes lo hablaba con una compañera en la sala. Quien sea docente lo puede entender. Yo estoy en mi aula, viene mi orientador y me da un papel donde pone Fernando 135 y me da igual que ponga 135, 140, 120. Yo ahí solo veo un número. No sé de dónde sale esa medición. Las evaluaciones son mucho más complejas. Se miden dimensiones, se miden atributos, se comparan con la edad, se comparan también con el sexo, y de ahí sacamos una serie de datos que van más allá de un número, que son lo que de verdad permitiría a un maestro o a un profesor poder intervenir adecuadamente con esos niños. No, hay un 135, pero es que viene de una serie de actitudes que tienen mucho que ver con el desarrollo prematuro del lenguaje. O no, tal vez más con el área matemática, o quizás con las dos, pero por lo menos hay que definirlo. Si no definimos, pues bueno, seguimos hablando por hablar, y por suerte lo cierto es que esto sí que ha cambiado. Ahora ya, pues esa evaluación del CI, que sigue dando información y que sigue estando, se ve complementada por una evaluación, por una identificación, que si no lo es, por lo menos debería serlo, mucho más compartida, inclusiva, entre lo que son los agentes educativos, entre el propio niño, entre la familia y entre el propio centro educativo. Además, en intervención. Antes teníamos un modelo de escuela pues, muy estructurado, poco flexible, donde de alguna manera pues, la intervención que se salía fuera de la norma pues, podría ser muy sesgada, muy corta, con un recorrido muy cortito. Hoy en día sí que tenemos mucha didáctica y mucha metodología desarrollada para que de verdad esa intervención pueda ser de diferentes maneras, pero sobre todo muy efectiva. A lo mejor, si hubiésemos dedicado el mismo tiempo que le hemos dedicado a otras metodologías, como la metodología de aprendizaje basado en problemas, en proyectos, el cooperativo, si le hubiésemos dedicado el mismo tiempo a la personalización del aprendizaje, quizás hoy nos estaríamos dando cuenta que nos hace realmente posible adaptar el aprendizaje a toda una escuela, sea cual sea el perfil del niño. Porque lo que tenemos que reconocer es que la diversidad ya no aparece de manera puntual en nuestras aulas. O sea, la diversidad está presente, casi podríamos decir que es la norma. Vivimos en una diversidad muy extensa, donde no podemos salvarla o atenderla con actuaciones específicas en momentos dados. O sea, una actuación un día a la semana en una hora, a la semana siguiente ya ahí no queda pozo. Y entiendo que pueda faltar recursos, pero cuando faltan recursos quizás es que entonces la carne la tenemos que echar en el asador de la clase y buscar otras formas. En este sentido, dentro del abanico de metodologías activas que hemos podido aprender a lo largo de, sobre todo, de los últimos años, que han estado pues, muy de moda y se han invertido muchísimas horas de formación en ellas, creo que nos ha faltado el pilar principal que las vertebra, que es la personalización del propio aprendizaje, que es para lo que sirven de verdad las metodologías, para adaptar nuestra enseñanza a los diferentes perfiles de estudiantes que tenemos, para que de alguna manera no atendamos solo unas necesidades de un grupo pequeño de alumnos, sino que también reconozcamos las necesidades de cualquier alumno del aula. Muchas veces cuando doy cursos de evaluación digo que
que en contra de lo que se ha dicho normalmente, que el alumno medio es el que mejor atendido está porque todos los libros de texto estaban pensados en ese alumno medio, realmente creo que el alumno medio es el alumno más desatendido de toda la escuela. El alumno que no ha recibido feedback, el alumno que no se le ha dado la oportunidad de mejorar y básicamente porque hemos entendido que él estaba pues, dentro de esa norma y por lo tanto todo estaba bien. Si te movías entre el 6 y el 8, estaba bien. Daba igual que tú pudieses subir a un 7, ya estabas entre el 6 y el 8, estabas en ese rango. Lo reducíamos todo a notas y a lo que creíamos que estaba bien. Entonces, aquí también pues, es algo que nos tenemos que dar cuenta. O sea, ya no solo hablamos de una atención a la diversidad con unas medidas específicas o generales, sino también una serie de necesidades educativas que cualquier alumno puede tener en la escuela y que deben de ser solventadas con el mismo respeto que se hace por otros. Aquí, en este sentido, también las altas capacidades son una de las grandes olvidadas, o por falta de conocimiento, por falta de medios, o en otras ocasiones por falta de comprensión, pero la cuestión es que la alta capacidad, y veremos datos, ha sido la gran olvidada en este país y en esta comunidad autónoma de manera más concreta. Nos hemos centrado ya en paradigmas modernos que, por suerte, ya no nos hablan de una inteligencia única. Entonces, nos alejamos cada vez más del CI. Nos hablan de esa parte cognitiva e intelectual, que desde luego que está, y va a estar siempre, pero sobre la que se ha construido la mayoría de los mitos de la alta capacidad. En cuestión de esta dimensión es cuando nos decían todo niño de alta capacidad sí o sí tiene que sacar buenas notas. Y además buenas notas en todo, porque tiene alta capacidad. Además, son niños que socialmente van a estar aislados. Son raros, no quieren jugar con nadie, en ocasiones suelen molestar a los compañeros. Todo eso viene sobre todo de la parte cognitiva. Realmente, cuando pensamos en un niño, no existe ningún niño que quiera estar solo, ni que quiera ser el raro de clase, ni que quiera molestar a los compañeros, ni mucho menos, bueno, todos los niños querrían sacar buenas notas, pero no es posible. Y desde luego que tampoco tiene que ser una consecuencia directa de la alta capacidad sacar unas buenas notas. Que si estás atendido, desde luego tiene que ser el objetivo o la consecuencia de esa buena intervención, desde luego que sí. Pero si no la hay, tampoco podemos pedir que por artículo 33 aparezca ese alto rendimiento. Entonces, esta parte más intelectual, esta parte pues, más centrada en el CI, es la que sobre todo más mitos nos ha creado y más incertidumbre nos ha creado en torno a lo que es el perfil de alumnado de altas capacidades. Después hablamos de motivación, de creatividad y de pensamiento crítico, de aspectos sensoriales, de aspectos también pues, más socioemocionales. A mí me gusta destacar mucho la parte motivacional, que es otra de las grandes variables muy asentadas en la educación primaria y en la educación secundaria. Y en contra de lo que pueda parecer, pues resulta que será importante, pero es importante a partir de quinto de primaria, a partir de los 10-11 años, por una cuestión de maduración y de regulación. Nosotros tenemos muchos estudios de aprendizaje a lo largo de la vida donde tratamos de hacer modelos predictivos de dónde sale el aprendizaje y el rendimiento académico. Y en los primeros años de primaria, desde luego, que la motivación se ve siempre anulada. Y se ve anulada por la autoestima y por el autoconcepto. Porque un niño a esa edad lo que realmente necesita es sentirse bien, estar aceptado, saber que pertenece a un grupo. Y esa autoestima, digamos, que es la que de verdad funciona como empuje hacia la consecución de objetivos, pero no es la motivación. La motivación es inconsciente. Y si nos fijamos bien en los niños de esa edad, pasan de la frustración a la euforia, pero muy pocas veces les vemos ser capaces de verdad de gestionar los procesos motivacionales. De hecho, si somos un poco coherentes, tenemos que ser conscientes de que la motivación la sabemos manejar los adultos, pero los niños no. Yo como adulto sí que puedo conocer los motivos que me pueden llevar a conseguir algo. O los motivos por los que mañana pues, me voy a levantar y voy a tener que ir a trabajar. Pero yo eso no se lo puedo pedir a un niño de 7, de 8, de 9 años, que sea consciente sobre todo de esos procesos motivacionales, y más aún cuando son motivaciones intrínsecas, que son las que de verdad se alinean con la alta capacidad. La alta capacidad tiene unas características muy introspectivas, no son de salir hacia afuera, son hacia adentro. Entonces, la creatividad es muy introspectiva, la alta inteligencia es muy introspectiva y la motivación intrínseca también es muy introspectiva. Pero cuando abusamos de la motivación extrínseca, lo que hacemos es anular todo lo que hemos ido comentando. La motivación extrínseca va en contra de la creatividad, la motivación extrínseca va en contra de la motivación intrínseca y la motivación extrínseca va en contra del desarrollo de las capacidades.
Y como hemos intentado meter esta variable con calzador desde muy temprana edad, pues no nos damos cuenta que sin querer lo que estamos minando es eso, la creatividad, la autoestima, el autoconcepto, porque estamos creando simplemente una consecución de cosas. No estamos siendo reflexivos con los niños, no les estamos enseñando a ser reflexivos. Es una de las grandes variables que afecta mucho a los alumnos con altas capacidades, buscar una motivación que para ellos no es motivación. Cada vez que les proponemos una tarea que tiene como empuje un premio, no va a poner las cosas, no vamos a conseguir nada con esos premios. No buscan, no se mueven por ese tipo de motivación. Lo que buscan es algo que realmente les llene a ellos, internamente. Que ellos crean que sirven para algo, que ellos crean que de verdad surge de un interés personal y que tienen ganas de conocerlo en profundidad. Pero no es por haz lo que te dejaré salir 5 minutos antes del recreo. No se van a mover nunca con este tipo de motivación. Entonces es algo que sí que lo importante de los maestros de primaria sobre todo es saber educar la motivación. Pero cuidado con qué tipo de motivación es la que intentamos inculcar a los alumnos. Pero básicamente por eso, porque están en una edad en la que no pueden regular los procesos motivacionales. En ese sentido, lo que más nos interesa trabajar es la autoestima y el autoconcepto. Esas variables llegan a predecir hasta un 35% del rendimiento académico de un alumno de primaria, por sí mismas, sin entrar en juego nada más. Si metemos luego otros factores más cognitivos, como la propia inteligencia y su descomposición en diferentes tipos de razonamiento, podemos llegar a hablar hasta un 66% del rendimiento académico. Luego en secundaria empieza a cambiar la cosa. En secundaria lo cognitivo empieza cada vez a tener menos peso y entra otro grupo de variables, las socioemocionales. En secundaria, cualquier tipo de alumno y un alumno con altas capacidades de manera más especial, los aspectos sociales y emocionales son los que le van a mantener en equilibrio para que le vaya bien en la escuela. Es lo que más les importa. En estos modelos estamos hablando de un 25% del rendimiento explicado únicamente por aspectos sociales y aspectos emocionales. Y volvemos también a lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que les hace sentirse bien. Igual que la autoestima y el autoconcepto eran en primaria, aquí el aspecto social y emocional es el que les hace sentirse bien. Y por último ya los adultos, ahí sí, la motivación. En los adultos la motivación es lo que nos hace sentirnos bien. Pero tenemos que darnos cuenta que son una serie de variables que siempre están presentes en la persona, pero que evidentemente cambia su peso a lo largo de la vida. Maduramos, evolucionamos y en cada momento de nuestra vida hay variables que tienen más peso y hay otras que tienen menos. Y en las altas capacidades en ese sentido no es diferente, solo que es mucho más intenso. Porque con los niños y las niñas de altas capacidades vamos a tener todo experiencias mucho más intensas, a nivel sensorial, a nivel emocional, a nivel social, a nivel cognitivo. Si de verdad nos involucramos con ellos y de verdad empezamos de alguna manera a darles un poco de cuerda, a dejarles que de verdad se empiecen a expresar, que nos muestren cómo son, que de verdad los queramos conocer, vamos a ver cómo estas variables pues, se hacen mucho más evidentes y cada vez nos despegaremos más de lo cognitivo y de lo intelectual. Hace poco hacíamos un estudio con una participación de más de 1000 familias, con hijos con altas capacidades. Y llegábamos a una conclusión que llevamos años hablando de enriquecimientos curriculares, es decir, de enriquecimientos académicos, y la conclusión del estudio es que lo que necesitamos son enriquecimientos sociales y emocionales, que el curriculario lo ponen ellos, si hacemos que estén bien. Si hacemos que estén mal, desde luego que se cae por su propio peso, no se van a involucrar en el día a día. Es cuando van a aparecer ciertas conductas pues, más disruptivas y es cuando empezamos otra vez a caer en mitos como se portan mal, no hacen amigos, se encaran o discuten al profesor, son consecuencias de, no es la actitud real de esos niños, es la consecuencia de algo. Y este estudio nos lo decía al final, o sea, veíamos cómo estudiando la funcionabilidad y la adaptabilidad de la inteligencia en este tipo de niños, la realidad es que lo que buscaban realmente era estar bien en el aspecto social y emocional, y que si estaban bien en el aspecto social y emocional, esa funcionalidad y esa adaptabilidad de la inteligencia despegaba. Pero cuando eso fallaba, pues daban igual las notas, daban igual los apoyos, daban igual las intervenciones, daban igual las expectativas, daba igual todo. Porque partías de una persona que estaba mal. Yo he tenido la suerte que la mayoría de los niños con los que he trabajado de altas capacidades
siempre ha ido bien la cosa. La verdad es que he estado en centros educativos donde siempre hemos intervenido de manera muy temprana y quizás por eso hablo de situaciones positivas. Pero bueno, aquí en la sala sí que hay gente que muchas veces sí que nos conocemos más cercanamente y lo hemos hablado de cómo te puedes encontrar con un niño de 12, 13 o 14 años y que te dé la sensación de cómo se le ha destrozado tanto a lo largo de los años. Básicamente vuelve a tener otra vez lo mismo, que es a través de la intervención. Estamos manejando un perfil de alumno al que no estamos dándole lo que necesita. Y a partir de ahí sí que lo tengo claro que cada uno tenemos nuestras personalidades. No todo va a venir derivado de la alta capacidad. Cada uno tiene su personalidad y somos como somos. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. También porque es otra de las cosas que ha creado más sombras en torno a la alta capacidad. Empezarle a atribuir a esa condición absolutamente todo lo que le pasa a esa persona. Si alguien es maleducado es porque tiene altas capacidades. No, si es maleducado será por otras razones, pero no tiene nada que ver con tu inteligencia. Si te portas mal en clase es por altas capacidades. No, tampoco. Si discutes o te llevas mal con la gente es por las altas capacidades. Tampoco tiene por qué. O sea, cada uno tenemos nuestra personalidad y al fin y al cabo, pues a nivel social nos va como nos va en función de cómo nos comportamos. Las principales sombras aparecen también por el sistema educativo, en torno al rendimiento académico, en torno a la falta de programas y de apoyos, desarrollo socioemocional, inclusión educativa. Son varios términos que a veces han sido un acierto y en otras un descalabro absoluto. Hace poco leía este titular. ¿Por qué hay un 70% de fracaso escolar en niños superdotados? ¿Creéis que esto es cierto o falso? ¿Eh? ¿Falso? ¿Cierto? Sí. No lo sabemos. No están identificados. Los datos de la OMS, que son los menos positivos, nos dicen que al menos un 2,3% de la población mundial son personas con altas capacidades. El 2,3%. Nosotros en España nos estamos moviendo en un 0,56% de identificación. Y en concreto en Aragón, pues ya lo veis, solo nos gana Melilla, tenemos un 0,08%. ¿Podemos dormir tranquilos? Porque no destrozamos talento, básicamente porque no lo identificamos. Si lo identificásemos, pues luego ya tendríamos ahí una patata caliente a ver qué hacemos con él. Pero bueno, es para que veamos cómo lo tratan. O sea, vemos estos titulares en los periódicos, desde el desconocimiento, o sea, el 70% de fracaso. Pues sí, es que es imposible saberlo. No los tenemos identificados, no sabemos cómo les ha ido. 70% de fracaso escolar. Claro, ¿a qué le llamamos también fracaso escolar? Porque, pues bueno, que te vaya mal en una primaria o una secundaria, pero conozco mucha gente que con el paso de los años, pues decías, bueno, era el bandarra de la clase, pero te lo encuentras el jefe de producción de una multinacional. Al final también te entra un poco el conocimiento con la edad. Yo hasta los 30 no estudié. Estaba apuntado en la universidad, pero no estudiaba. Estudié pues cuando me entró un poco el conocimiento, que me entró muy tarde, pero esto es una realidad que bueno, le puede pasar a cualquiera. Entonces esto del fracaso escolar es que es muy relativo. A mí más que de fracaso escolar podría hablar de abandono. Y a mí lo del abandono escolar sí que me puede crear pues ciertos temores, pero lo del fracaso lo cojo con pinzas. Para mí repetir curso no es un fracaso. Y en todo caso sería un fracaso del sistema educativo y no de la persona. Pero bueno, ya os digo, titulares así podemos buscar un montón, o sea, 70% de niños fracasados. Si buscamos los de bullying, son tremendos los datos que hay. Si nos metemos también en la identificación de niños y niñas, es tremendo, 35% de niñas frente a 65% de niños. Esto en la investigación esta reciente de más de 1000 familias salía clavado. Yo no sé explicaros por qué. Porque es que, o sea, si hablamos de nosotros como humanos, como especie, es que no hay explicación, es que tendría que estar la cosa equilibrada. Pero lo cierto es que oficialmente tenemos un 35% de niñas y un 65% de niños. A partir de ahí hay muchas teorías, que si unas enmascaran más esa alta capacidad y no la quieren mostrar,
que si los otros es todo lo contrario, que son más gallitos y les encanta mostrarlo y mostrarse. Que si el propio ritmo madurativo les hace ser pues, mucho más precavidas, más conscientes de lo que son como personas, y los otros todo lo contrario. Hay muchas explicaciones. Científicas, a día de hoy, pocas, porque no ha dado tiempo realmente a estudiar la razón sobre todo esto. Pero los datos, desde luego, que ahí están. Son abrumadores. O sea, en Aragón tampoco podemos coger mucho porque creo que hemos subido a 225 personas identificadas. Hasta hace poco éramos 180. Pero si nos vamos a alguna población que a lo mejor tenga 4.000, pues hay 1.000 chicas y 3.000 chicos. Es exagerado. Sí. Bueno. Andalucía, como siempre, suele estar por arriba, junto con Asturias. Tiene mucho que ver también con la cultura que tenemos en cada sitio. Y Andalucía y Asturias sí que poco a poco ha ido moviendo mucha cultura de la identificación y de la evaluación, no solo del perfil de alumnado de altas capacidades, sino en general. Los equipos de orientación aquí tienen mucho más peso que a lo mejor podrían tener en otras comunidades, y aún así, pues bueno, 1,06 y 1,05 tampoco es para tirar cohetes. Estamos muy lejos de los datos menores, que son los de la OMS, que son 2,3%. Preguntando a los expertos, nos dirían que estaríamos entre el 6 y 7%, incluso llegar al 10%. Yo tampoco apuntaría tan alto, me quedaría en el 2,3%. Pero es que incluso eso nos queda muy lejos, muy lejos. Y como digo, no podemos decir que estemos destrozando el talento, visible por lo menos, pero simplemente es que no lo estamos identificando. Además, es que nuestro propio sistema educativo y las altas capacidades son un poco como el agua y el aceite, no casan. Tenemos problemas a la hora de hablar de intervención dentro del sistema educativo, pero tenemos problemas también a la hora de identificación. Esto incluso, yo puedo decirlo, o sea, tenemos modelos de identificación concreto dentro de las altas capacidades, y no conozco ningún centro ni ningún orientador que los esté aplicando. Aplicamos el habitual. Cuestionarios, más cuestionarios y percentiles. Y el sistema educativo, además, nos clasifica después por percentiles. Ahora, por ejemplo, pues no sé cómo estará la cosa, pero en Aragón lo que nos estaban pidiendo era que para que un niño o una niña fuese de altas capacidades tenía que estar en un percentil 92. ¿En qué? En todo. En todo. Razonamiento, creatividad, regulación emocional, absolutamente todo. Claro, que alguien esté en todo en un percentil 92, ya no es que estemos hablando de alta capacidad, es que estamos hablando de una alta capacidad además bien asentada. Entonces, empezamos a encontrar errores en la propia normativa. Si nos vamos a esos percentiles, entonces, ¿para qué me estás nombrando precocidades, talentos simples, talentos complejos? Me estás nombrando una serie de perfiles que giran un poco en torno a la alta capacidad, pero luego a la hora de identificarla y de diagnosticarla, me lo dejas solo a algo que no responde a todos estos perfiles anteriores que me has ido nombrando. De hecho, también es un error conceptual que estemos metiendo tantos nombres diferentes. No tiene sentido. Ni precocidades, ni talentos simples, ni talentos complejos. O sea, de lo que estamos hablando es de alta capacidad. Y dentro de la alta capacidad los perfiles son muy heterogéneos. Unos que se adaptan a cualquier disciplina, otros que están más centrados en una o en dos disciplinas, pero estamos hablando de alta capacidad. O sea, la manera de intervenir con los unos y con los otros va a ser la misma, simplemente que algunos en más áreas y otros en menos, pero seguimos hablando de alta capacidad. Después lo de introducir la precocidad en infantil, por el concepto de que hasta los 12 años pues puede haber cambios funcionales. Pues sí, pero eso en cualquier persona, no solo en los alumnos de altas capacidades. Claro, o sea, en infantil tenemos que ser precavidos, pero porque estamos hablando de niños muy pequeños. Y yo casi que diría que en infantil a lo mejor yo no soy partidario ni siquiera de poner etiquetas, ni siquiera la de precocidad. También porque parto de la base de que la etiqueta a mí no me dice nada, a mí lo que me dice es la intervención que hacemos con los niños. A mí dime lo que estáis haciendo con ellos y entonces es realmente lo que me importa, porque si me vas a certificar una precocidad y ahí nos quedamos. Sí, precoz, mira, que ya lo tenemos aquí inscrito, pero ya está, hasta ahí. O sí, alta capacidad, vale, pero que ahí nos quedamos también, que no va a haber intervención. Entonces tampoco hacemos nada. O sea, y lo malo es que a veces impulsamos la identificación sabiendo que luego no va a haber intervención, o empujamos una intervención que sabemos que nunca jamás, por más que veamos cosas
reseñables o que se salgan fuera de lo normal en esa intervención, va a acabar en una evaluación. Sí que lo entiendo que dentro del sistema ocurra eso, porque el ratio de los orientadores es exagerado, o sea, sería imposible evaluar a todos los niños que tienen, pero aquí en torno a las altas capacidades también ocurre que tampoco se ha venido admitiendo los informes externos. Que también entiendo que puede haber malos profesionales, pero hay malos profesionales en todos. En la orientación educativa, en psicología, en educación, en los maestros, en albañilería y en todas las profesiones. Y a veces nos olvidamos también que ese diagnóstico, por mucho que venga de fuera, pues nos guste o no, está firmado en la mayoría de los casos por una persona colegiada. Y los colegios de psicología, si no han cambiado mucho, pues hombre, eran bastante serios. Tenían su código ético, su código ontológico y de alguna manera avalaban al profesional que está inscrito. O sea, no es alguien que se haya hecho autónomo y ya está. Y tengo en la pared colgado mi título. No, no. Yo intervengo en el ámbito educativo porque estoy colegiado y además he reseñado que estoy dentro del ámbito educativo. Y si puedo estar también en el clínico, también lo demuestro y entonces también me lo permiten. Pero hay gente que incluso solo está en ámbitos concretos. Entonces, eso es algo que también sí que es cierto que se podría vertebrar de alguna manera y que podría desatascar bastante el asunto actual en cuestión de intervención y de identificación, que como digo, pues bueno, en general no hemos encontrado mucha salida. En Aragón sí que es cierto que llevamos muchísimos años con un programa de DGA, que es el de desarrollo de capacidades. Y yo la verdad que a ese programa le tengo mucho cariño porque de alguna manera es el programa que nos ha permitido en muchos colegios pues empezar a tratar la alta capacidad. Sí que es cierto que ha cambiado muchas veces de nombre y la propia normativa pues la iban cambiando. A veces sí que era más específico de altas capacidades, otras veces simplemente era por desarrollo de capacidades de todo el alumnado. Pero de una forma u otra sí que ha permitido que los centros escolares pudiesen desarrollar proyectos, algunos dedicados al desarrollo de capacidad general, pero otros sí que lo han dedicado a la identificación de alumno con alta capacidad y a la intervención con alumnos de altas capacidades. Y es de agradecer pues, tener ese programa. Como digo, lleva mucho tiempo. No todas las comunidades lo tienen. De hecho, a lo mejor cuando doy alguna conferencia fuera, me hablan de Aragón como si fuésemos, de lo mejor que hay en toda la península, por el hecho de tener el programa de desarrollo de capacidades. Y fuera lo valoran mucho, sobre todo por eso, por al menos tener la posibilidad de hacer un proyecto reconocido, registrado y avalado dentro de lo que es el Gobierno de Aragón, que te permite de alguna forma que lo que ahí está escrito está aprobado, lo puedes llevar a cabo. Nosotros muchas veces lo empleábamos como excusa, pero bueno, yo os digo, da mucha envidia fuera de Aragón, aunque luego nosotros no le saquemos todo el partido. Dentro del sistema educativo, pues lo más recurrente ahora mismo ha sido la inclusión. Si buscamos inclusión, imagen, esta es la más repetida y salen muchas más de este tipo. Fíjate que inclusión, que lo primero que hace en este esquema es señalar la discapacidad. O sea, la manera de demostrarnos la inclusión es poniendo gente con bastones y con silla de ruedas. Y rodeados de circulitos. Unos con más circulitos y otros con menos circulitos. Entonces, con este esquema yo saco la conclusión de que la inclusión es cuestión solo de discapacidad y además es solo una cuestión de espacio y de tiempo. Da igual las características que tengamos todas las personas que estamos aquí ahora, la cuestión es que como estamos aquí y ahora, pues somos todos muy inclusivos. Claro, yo no he preguntado si alguien necesitaba lengua de signos o subtitulación o que subiese el volumen, no he preguntado absolutamente nada. Pero tampoco importa, porque como estamos aquí y ahora, pues ya que cada uno ya se las apañe, porque lo importante es que estamos en el mismo espacio y al mismo tiempo, y ya es suficiente. Y es un poco lo que nos ha representado esto. Y con los apoyos educativos ha pasado lo mismo, que tienen que ser todos aquí y ahora. Y eso es una generalidad demasiado, desde mi punto de vista, demasiado perversa, porque llega un punto donde tienes que cortar el apoyo. Hay apoyos que a lo mejor no pueden ser aquí y ahora. Y eso no lo tenemos en cuenta. Luego, cuando preguntas el por qué, te dicen no, porque así nadie se ve señalado. Claro, pero si yo con mis 41 años me meto dentro de clase y me siento durante 5 horas al lado de un niño de 6 años, no sé, haceros un poco la idea de la imagen.
5 horas, donde toda la clase sabe que entra Alberto para sentarse al lado de Juan. Claro. Entonces, claro, el entender la inclusión de la manera que la hemos entendido, luego, si nos metemos, ya os digo, en los diferentes códigos QR que voy poniendo, aparece de manera más profunda la explicación. Y en torno a esta inclusión aparecen aquí tres frases que no son mías, son de Javier Turón, donde nos habla de más mitos que se generan en torno a la alta capacidad y desde el punto de vista inclusivo. A mí la primera es la que más me gusta, la de arriba de todo, porque dice: la atención diferenciada de los alumnos de altas capacidades atenta contra el principio de igualdad de oportunidades, produciendo diferencias. Bueno, pues es verdad y es mentira. Bueno, de hecho, la primera es mentira, no atenta contra el principio de igualdad. Atentaría contra el principio de igualdad de oportunidades el no atenderlos. Pero si los atiendo, precisamente lo que estoy haciendo es cumplir con el principio de igualdad. Y la segunda sí que es verdad. Sí, estoy creando diferencias entre los alumnos. ¿Cierto? Pero porque desde hace muchos años existe la pedagogía diferenciada. Porque los que venimos desde del área de métodos de investigación y diagnóstico en educación como yo, sabemos que nuestro departamento, nuestra área, en su día, se llamaba pedagogía experiencial y experimental, en honor precisamente a las escuelas Montessori. Y que de ahí pasamos al área nuestra. Y previamente a un área que se llamaba pedagogía diferenciada. Porque desde siempre, desde nuestra área, hemos visto las diferencias como algo normal, como algo rico. Jamás lo hemos asociado con la silla de ruedas, el bastón y los circulitos dentro de más circulitos. Nunca. Hemos estudiado la diferencia como algo que había que asumir. O sea, es imposible que miremos a la izquierda y a la derecha y nos veamos reflejados en las personas que tenemos sentadas al lado. Vamos a encontrar diferencias sí o sí. Y aquí porque simplemente estamos escuchando y mirando una pantalla. Que si mañana nos ponemos a hacer cosas de manera compartida, simplemente jugar a la baraja, cocinar juntos, cualquier cosa, vamos a ver todavía más diferencias. Formas de pensar, formas de proceder, formas de hacer las cosas totalmente diferentes. Pero no creo que cueste tanto asumir que existen diferencias. Y confundimos la igualdad, el ser iguales, con la igualdad de oportunidades. Y no podemos pretender que todos seamos iguales. Podemos trabajar para que todos tengamos la misma igualdad de oportunidades, pero no para ser igual que el vecino de la izquierda o el vecino de la derecha. Más frases, por ejemplo, la de crear programas especiales para niños de alta capacidad o trabajar de manera distinta, es caer en un error con ellos, porque no estamos dejando que se desarrollen con normalidad. Claro, esto lo que quiere decir es que entonces yo tengo que crear un perfil medio de alumno con una intervención educativa media, con un modelo clásico y claro para todo el mundo e intentar meter a todos en ese embudo y que pasen por la misma boca. Claro, si estoy reconociendo que tiene altas capacidades y la alta capacidad la reconozco como una excepcionalidad, como algo diferente, lo que no puedo pretender entonces es darle la misma respuesta. O sea, estoy asumiendo que existe una diferencia a la vez que aplico la misma medida. Estamos llenos de contradicciones. Luego, lo único que consigue la educación diferenciada es crear elitismo. Esto es muy habitual. Yo me acuerdo cuando estaba en colegios y llevaba programas de desarrollo de capacidades, había profesores que lo veían como un premio. No, aquí viene, el que sale es un premio, que se va a hacer cosas raras con Alberto. Alguno incluso decía, no, los que se van a perder el tiempo con Alberto que vayan saliendo de la clase. Esto era así. Y yo intentaba explicar, digo, pero ¿no os dais cuenta que esto es un apoyo educativo? Que esto no es ningún premio. Que incluso siendo un apoyo educativo por alta capacidad yo honestamente estaría preocupado. Es un apoyo educativo, no es un premio. Esto no sales porque te va muy bien en clase. Esto sale porque lo necesitas. Porque si empezamos un poco a plantear estos programas de intervención como premios, entonces pues volvemos a lo del inicio, motivación extrínseca. Y en 4 días nos hemos cargado la creatividad, la motivación intrínseca y la alta capacidad. Nos hemos cargado todo. Si empezamos a hacer de los programas de desarrollo de capacidades un premio. Incluso en otra ocasión me dijeron, no, es que no te llevas a los mejores.
Digo, claro, si para ti los mejores los vamos a medir en base a la nota numérica del boletín, evidentemente mis alumnos nunca han sido los mejores. Os podría decir que a lo mejor hay un par de chicas que sí, eran las mejores de su clase, pero generalmente no. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de rendimiento académico hablamos de muchas variables. El esforzarse cuenta. El tener una familia detrás que te ayuda cada día a ponerte a estudiar y a hacer todo el día también cuenta. El crear hábitos de estudio, el ser muy ordenado. Hay cosas que se unen más a lo que es la personalidad de cada uno y a la responsabilidad que hacen que rindas muy bien. Claro, es que si no, imaginaos la brecha. Claro, estaríamos dejando solo el alto rendimiento a la alta capacidad. Y ahí entonces es cuando caemos en otro de los mitos, que es eso. Alta capacidad igual alto rendimiento. No. En esta situación que os cuento, una tutora se empeñó en que no me llevaba los mejores y que tenía que salir una niña, la mejor de su clase. La mejor de su clase en notas. Claro, el trabajo que hacíamos de manera específica dentro del aula de desarrollo de capacidades nada tenía que ver con el trabajo curricular. En ese momento estábamos haciendo cuentos de valores. Pero la cosa es que no trabajábamos un cuento demasiado. Uno de los enriquecimientos curriculares puede ser por velocidad. Es decir, el tiempo es una manera de enriquecer. Y lo que haces es marcar un tiempo rápido, porque el reto es eso. Entonces, el libro se tenía que quedar escrito en un día. Cada uno escribía una historia y tenía 45 minutos de clase de lengua para hacerlo. Yo estoy seguro que esa niña, si le hubiese dicho que se podía llevar la redacción a casa, me hubiese traído el mejor cuento posible. El mejor, hubiese sido un cuento excepcional. Pero en 45 minutos lo único que vio es como gente que le habían dicho constantemente que eran peor que ellos en nota, le adelantaban por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo. Acabó llorando. O sea, era una situación totalmente prescindible. No se debería de haber dado nunca. Pero fue la cabezonería de confundir el alto rendimiento con la alta capacidad y pensar que sí o sí, si eres de alta capacidad tienes alto rendimiento y si tienes alto rendimiento eres de alta capacidad. Y que entonces todo lo demás no importa. O sea, vamos a quitarle el mérito al trabajo, el mérito a los hábitos de estudio, el hábito a la organización, el hábito a una familia que te apoya. Vamos a quitar todos los méritos, vamos a dejarlo tan reducido a alta capacidad, alto rendimiento. Y volvemos un poco también a lo de antes. Si esto fuese así, claro, si uno es o no es, pues el que es no hace falta que hagamos nada. Y es más, y si llegamos a este punto, el que no sea, que abandone. Que abandone porque no va a llegar tampoco nunca a ese alto rendimiento que deseamos. Entonces, son cosas que yo he ido viendo y que van un poco asociadas a todo esto que aparece. O sea, no tiene sentido. Luego, por mucho que queramos enriquecer, lo que podemos hacer en el aula con todos no es exactamente lo mismo que podemos hacer fuera de ella. Y no nos podemos engañar, no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, al final, cuando acabemos, os voy a enseñar un material que, bueno, podréis juzgar vosotros mismos si eso se puede hacer en hora de matemáticas, normal y corriente. Y vais a ver cómo es que es imposible. No se puede hacer. Sí que se pueden hacer muchísimas cosas, sobre todo de la mano de la personalización del aprendizaje. Hoy en día, además, con temas de inteligencia artificial, lo que podemos hacer es bárbaro. A ver si llegamos... No, bueno, que aún llegaremos. Os he traído un material que podréis descargaros. Son más de 120 actividades de enriquecimiento curricular para aplicar en casa los que seáis docentes, o sea, en clase los que seáis docentes y los que seáis familia, en casa tranquilamente. No es esto, ¿eh? Esto es un artículo. Antes os decía que uno de los problemas de la identificación es que no estamos aplicando modelos concretos de identificación de altas capacidades. Concretamente tenemos dos. Este de aquí de la izquierda es el que se llama puerta giratoria y el de la derecha es el out of level, o sea, fuera de nivel. Y en el de la izquierda lo que tenemos, sobre todo, son, a mí me hace mucha gracia explicarlo así, pero es que es así realmente, son nominaciones. Son rondas de nominación a la alta capacidad. ¿Qué conseguimos con esto? Que el que enciende la mecha no tiene por qué ser siempre el orientador. Puede ser un maestro, puede ser un padre, puede ser cualquier persona que está interviniendo con el alumno, y luego sí, luego lo confirma el orientador. Pero me parece muy interesante, principalmente porque cuando lleguemos al orientador, le hemos hecho ya toda la criba. Volvemos un poco a lo de antes, no tiene que evaluar a 1.500 personas. Se va a encontrar con 25. Y 25 ya no es lo mismo que 1.500. Entonces hay
cuestionarios mucho más blanditos, dedicados a familias, dedicados a docentes, que cuando tienes la sospecha, pues básicamente te hacen una breve evaluación en base a la observación de la creatividad, de la regulación emocional, del rendimiento académico, del aspecto social, y son preguntas muy sencillas, donde te sale más o menos un baremo del 1 al 4, donde te lo explican. Si llegas al 3,5, entonces hay una sospecha clara. Pasemos al siguiente punto, ahí ya que entre el orientador. Pero los docentes y las familias pueden nominar. Y pueden nominar porque ven sospechas claras de que hay algo que se sale fuera de lo normal. Y en caso de las familias, lo que quieren es saber qué es lo que pasa. Yo esa parte la entiendo. Cuando tú tienes delante pues una persona muy cercana donde sabes que está pasando algo o que hay algo que no va bien o que por lo menos no va como va el resto de las personas, tú quieres saber qué es lo que pasa. Y en ese sentido, pues bueno, creo que es un modelo muy atractivo porque recoges información del propio alumno, recoges información de la familia, recoges información de los docentes y por último ya entra el orientador sabiendo lo que hay, sabiendo lo que las demás personas han observado. Se pueden utilizar cuestionarios de Rogers, cuestionarios de Luz Pérez, por ejemplo, hay más. Esos están en abierto, se pueden descargar. Si os metéis incluso en la página web de Javier Turón, Javier los tiene ahí en abierto los de Rogers, y en la página de Luz Pérez se pueden descargar también los de Luz. Ya os digo, no son cuestionarios que manejen un psicólogo, por eso os digo que van muy bien. Son cuestionarios para padres y para docentes. Y como un screening de corte, como un principio de sospecha que puede encender de alguna manera la mecha, van genial. Primero, si nomina, por ejemplo, primero la familia, después corrobora con la misma evaluación el docente, y si es el docente el que ha rellenado la primera nominación, después se pasa a la familia. Cuando hay un acuerdo entre lo que ha visto el docente y lo que ha visto la familia, entonces pasamos a los pasos 3, 4, 5 y los que haga falta. ¿Por qué los que haga falta? Porque la mayoría de los informes negativos realmente no es que sean negativos, es que son no concluyentes. Y nosotros tenemos que concluir, para bien o para mal, pero tenemos que concluir en algo. Ante la duda no puedes decir ni que sí ni que no. O sea, ninguna de las dos cosas. Ante la duda no puedes decir ni que sí ni que no. Tienes que seguir evaluando. Y hay veces que esto pues, se puede alargar en el tiempo, claro que sí. A lo mejor estamos en un curso donde dices, mira, me va a tocar retomarlo al año que viene, vamos a dejar que pasen 6 meses. Bueno, pues puede pasar, pero por lo menos que se vaya haciendo. Ya sabes que has iniciado el camino, ya sabes que un docente te ha dicho que puede haber algo, que una familia que puede algo, y que tú has hecho una evaluación completa y que te sigue quedando un poco ahí la duda, porque hay algo que no te ha cuadrado. No puedes repetir las mismas pruebas, porque evidentemente de un día para otro pues, no es aconsejable. También por razones porque dicen que si no se lo aprenden. A ver, hombre, que no se lo vamos a pasar 100 veces. Yo entiendo que, no sé, dejas pasar 15 días, lo vuelves a repetir y no creo que nos hayamos aprendido un test entero. No sé, a mí no me ha dado por aprenderme el VAS. Me gustan mucho los test estos de inteligencia, pero no tengo ese vicio de aprenderme cada pregunta. El otro, el out of level, este es el que menos se ajusta a lo mejor al sistema español. Pero para mí sería el más rápido y el más eficaz. Es muy anglosajón. ¿Por qué? Porque ellos, lo que nosotros tenemos aquí como la EBAU, ellos tienen unas pruebas más objetivas que están a mitad de caballo del contenido y de lo psicométrico. Entonces, mezclan. Entonces, como resultado, tengo un rendimiento académico agarrado a un nivel de aptitudes. Y de ahí, claro, es muy fácil atar cabos. Y tú lo que haces es, tú tienes 8 años, estás en el nivel 3 y lo pasas de manera muy solvente. Entonces te aplico el 4. Y si lo pasas muy solvente, te aplico el 5. Y voy a saber exactamente cuántos niveles estás por encima de la media. ¿Y en qué? Que lo importante es eso, ¿y en qué? Pero claro, aquí no tenemos eso, no tenemos una prueba objetiva que nos ayudase a hacerlo. Pero, insisto, el de la izquierda puede funcionar muy bien. Muy bien. Comunión de los dos, pues un autor que se llama Renzulli, sacó el modelo SEM de personalización del aprendizaje para toda la escuela y es una forma más de ver que realmente si somos capaces de estructurar una respuesta bastante sistematizada podemos crear un modelo de intervención que pueda existir a base de nivelaciones donde se atienda pues, a los que van por arriba, a los que van por abajo y a los que están en medio.
Y ellos en su libro, digo, nos daría por una conferencia entera, pero nos hablan de actividades de investigación a modo de profundización. Nos hablan de la opción de compactar, que es asumir que alguien ya sabe algo. No lo vamos a repetir por sexta vez. Lo asumo y me meto ya entonces en la tarea de investigación. Voy a profundizar. Incluso en tareas cooperativas, para ver cómo es la interacción social. Y de alguna manera, pues ya os digo, os dan una respuesta en la que se contempla todo tipo de alumnado. Pero, sobre todo, poniendo el foco en la certeza de que con este modelo se puede atender al alumnado de alta capacidad. Esta parte de la conferencia pues ha sido más la de hablar de mitos, de sombras, y aquí sí que llegaríamos un poco a las luces. Como os decía al principio, para mí las luces es que empiezo y acabo rápido. Son los niños y las niñas de altas capacidades. O sea, para mí ha sido la mejor experiencia educativa que he tenido, el trabajar con ellos. Cuando nos hablaban de dimensiones y decían creatividad, cognición, aspectos sociales, aspectos emocionales, yo he tenido experiencias muy enriquecedoras en todas estas áreas. Y reconozco que a lo mejor mi ámbito no era el que de todo es real, porque he estado en centros donde siempre hemos intervenido de manera muy temprana y tengo la experiencia de que cuando intervienes de manera temprana pues empiezas a recoger frutos y no te encuentras casos muy negativos. Cuando ha habido alguno, hay una cosa que, por ejemplo, también en España hacemos muy poquito, que se llaman los planes compensatorios. Porque a un niño le vaya mal, no lo saco del grupo de altas capacidades, lo sigo reconociendo como una persona de altas capacidades, pero simplemente no sabemos cómo ha llegado a un punto en el que necesita ser recuperado. Y puede ser recuperado a nivel social, a nivel emocional, simplemente a nivel de notas. También puede ser que esté encantado con su vida, pero bueno, en el estudio pues no vaya por donde tenga que ir. Pero dedicar un poquito de tiempo cuando nos encontramos estas situaciones y poderlos recuperar nos puede hacer que pasemos de un año de apoyo educativo para recuperar a otro, al año siguiente, donde estemos en un apoyo educativo para enriquecer. Y lo hacemos con otro tipo de alumnado. Daos cuenta que nosotros cosas tan sencillas como cuando vemos que existe un problema de lectoescritura, enseguida intervenimos. Vamos a ver cómo solucionamos esto. Pero con el alumno de alta capacidad no tenemos esa velocidad de reacción. Lo tenemos que admitir. No se dedican los mismos recursos al alumno de altas capacidades que al alumno con otros perfiles. En aspectos emocionales, ha habido veces que ha habido que hacer proyectos dejando a un lado la parte intelectual, la parte del enriquecimiento académico, y crear proyectos basados más en lo social y en lo emocional. Nos hemos dado cuenta que muchas veces lo que les faltaba era esa integración en un grupo, ese reconocimiento, esa pertenencia. Y cuando creas a lo mejor, pues, y esto también va en contra del sistema educativo de lo que nos dicen, grupos heterogéneos. Bueno, pues a veces necesitamos homogéneos para podernos mirar al espejo y saber lo que vemos, para saber que nos podemos ver reconocidos en otra persona, para empezar un poco a descansar sobre por qué no encajo, por qué no encajo, por qué no encajo. Pues hay veces que también necesitamos grupos homogéneos. Y ha habido proyectos en los que el simple hecho de montarlo para que se encontrasen ya era la mejor intervención que se podía hacer. Daba igual si ya luego la actividad funcionaba o no funcionaba. Era el hecho de verte reflejado en una persona con la que compartes pues, intereses, formas de actuar, formas de pensar, incluso también un poco historia de vida, y donde de alguna manera pues, empiezas a desahogarte. Y ahí empiezas a trabajar esa autoestima, ese autoconcepto, esa regulación emocional, y no tanto los aspectos curriculares. También un poco en ese ambiente descendido es cuando empiezas a recuperar un poco la creatividad. La creatividad, ahí sí que podemos afirmar que somos destructores de la creatividad. Seguimos teniendo un currículum bastante estricto y da poca rienda suelta a imaginar, a alterar, a inventar y adaptarlo de manera diferente. Y bueno, ya os digo, son diferentes facetas que nos podemos encontrar situaciones muy problemáticas en todas ellas, pero desde mi experiencia, cuando intervenimos, nos encontramos facetas muy positivas también en todas. Vamos a ver muchas veces que esa parte más emocional y cognitiva, pues existe disonancia. Muchas veces eso no se entiende. Dice, pero ¿cómo este crío es capaz de hablar como habla, de razonar como razona, y luego se coge
las rabietas que se coge. Claro, pues es que se nos olvida. Se nos olvida que siguen siendo niños. Una cosa es la madurez del propio niño. O sea, un niño de 8 años va a seguir teniendo 8 años. Por mucho vocabulario que maneje, por mucho que sea capaz de razonarte cosas muy complejas, por mucho que sea capaz de tratarte con madurez aspectos como, por ejemplo, pueda ser la muerte o el suicidio, pero al final siguen siendo niños. O sea, una cosa es la capacidad intelectual y otra cosa es pedirles que no que crezcan, que envejezcan. Que a veces ocurre, ¿eh? A veces por intentar equilibrar lo que estamos haciendo es crear abuelitos en cuerpos de niños. Pues no, lo que tenemos que aceptar es que existe esa disonancia y ya se equilibrará. Pero claro, lo que no podemos ver es que la consecuencia de esa falta de emparejamiento de la parte cognitiva con la parte más emocional, pues sea un poco la excusa para, pues fíjate cómo actúa, pues no puede ser tan listo cuando luego llora tanto, se enfada tanto. Hay cosas también que nos crean muchas problemáticas en torno a eso. Aquí es donde os podéis descargar, si descargáis, bueno, si le dais al QR os meteréis en mi página web. Os vais a encontrar este que es gratuito y otro que es puramente de secundaria, pero ese sí que es de pago, pero este es gratuito. Son todo actividades de enriquecimiento curricular desde tercero de primaria hasta cuarto de secundaria, con trabajos específicos de creatividad, resolución de problemas, pero luego también áreas curriculares como la lengua, las matemáticas. Y ya os digo, incluso en el otro libro que ese sí que es de pago, que es de secundaria, ese está basado incluso en saberes básicos área por área y cómo se enriquecerían, cómo se harían proyectos de enriquecimiento. Lo podéis utilizar cuando queráis. Y ya os digo, de momento lo tengo libre. El de secundaria no, el de secundaria es más específico, pero este sí que a mí es el que más me gusta. Y sobre todo que como tiene mucho recorrido, podéis ver cómo se plantea la misma actividad en tercero y la misma en cuarto de secundaria. Y se ve el escalonamiento. Nosotros cuando trabajábamos por una cosa que se llama programación didáctica flexible por adecuación de respuesta. Es muy largo. Pero la gracia es que jugábamos con la misma programación en tercero de primaria que en cuarto de secundaria. Con la misma. Y tú lo que observabas realmente era cómo, y lo decía al principio, el aprendizaje que es necesario y que es muy importante en este desarrollo, cómo la unión de ese aprendizaje a las capacidades veías cómo la respuesta cada vez era más exquisita. Pero sí que había un aspecto en común y es que siempre resolvían el problema. Me acuerdo que una vez pusimos una caja de cartón y hicimos un simulacro de que una araña iba a saltar de una esquina a otra. Evidentemente, pues llegaron los de secundaria y dijeron, no, hombre, nosotros ya estamos manejando aquí los teoremas matemáticos, ahora te lo voy a aplicar un momento y esta es la distancia. Pero bueno, mientras se ponían de acuerdo y no, pues llegó el niño de 8 años, cogió un cútex, abrió la caja por paredes, la desmanteló entera y cogió un trozo de lana y unió las dos esquinas. Las midió y dijo, esto es lo que ha saltado. La cuestión es que son capaces de resolver los problemas, cada uno con su aprendizaje. ¿Qué conseguimos? Que si de verdad los involucramos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, van adquiriendo unos saberes que cada vez les hace ser más exquisitos en la respuesta. Pero lo que buscas son, de alguna manera, enfrentarlos siempre a retos muy similares para que puedas comparar cómo responden en base a la edad, cómo responden en base al aprendizaje, cómo responden en base al grupo con el que están ese año, que incluso también varía mucho la respuesta según con quién trabajo. Y yo digo que es una forma de trabajar que la verdad que pues da resultado muy positivo. Claro, ¿dónde? En un aula aparte. Eso era en aulas aparte. Ahora también os enseñaré trabajos dentro del aula. Os he traído dos ejemplos. Uno que, como os decía, es lo que se tendría que hacer sí o sí en un aula de desarrollo de capacidades, porque es que dentro del aula es complicado. Tiene su correlato a posteriori. O sea, no quiere decir que el material que se hace se quede ahí en ese aula específica y no lo vaya a ver el resto del alumnado. Lo va a ver. Pero bueno, ya veréis que lo van a ver, pero de esas maneras. Es este. Esto realmente es un libro de 90 páginas que diseñaron ellos a raíz de un reto que hicieron. Era un reto muy parecido a esto. Tenían dos operaciones, todas con letras, y simplemente les daban una pista. Y a raíz de ahí cogieron y dijeron, mira, ¿sabes qué? Que somos capaces de hacer un libro entero en base a esa idea. Es más, no vamos a hacer un libro entero totalmente inventado, o sea, vamos a coger todo el contenido de primaria y lo vamos a codificar
para crear un único libro de 89 páginas donde se pueda estudiar de manera creativa las mates. Ellos empezaron así. Aquí tenéis una serie de operaciones, todo con letras, y solo una pista. La E vale 2 y la X vale 0. A partir de ahí apáñatelas. Tenían 8 años. 8. Y a partir de ahí empieza todo el libro, que son operaciones básicas y también problemas. Totalmente codificado. Claro, esto ya no es yo codifico la primera página y luego lo empiezo a aplicar. No, no. Eso es relativamente fácil. Bueno, algunos de los profesores no lo consiguieron, pero es relativamente fácil. Porque una vez que lo has resuelto, te lo apuntas todo y empiezas a cambiar letras por números. Claro, esto hay que hacerlo bien. Ellos lo que proponen es dejar de actuar mediante un pensamiento convergente y estructurado y empezar a utilizar un pensamiento mucho más divergente y combinado, donde soy capaz de recordar los dos sistemas de lenguaje, unirlos, codificarlos y aplicarlos. Imaginaos el proceso, no solo de memoria y de recuperación, sino de codificación y de uso. Claro, este es uno de los ejemplos de lo que muy parecido a lo que os contaba antes del libro de cuentos. Yo aquí saco el mejor de la clase y no sabe ni por dónde pega el aire. O sea, incapaz de hacerlo. De hecho, esto lo hicimos en secundaria, o sea, tenían 8 años y lo llevamos a una clase de segundo de secundaria. Tal cual entró, salió. No, ya ahí estaba. Y claro, cuando ves esto yo siempre digo siempre me preguntan, ¿y esto cómo lo evalúas? Y, hombre, digo, salta a la vista que no hace falta aquí. Puedo hacer un informe cualitativo, sí, pero no me pidáis que esto lo traduzca en una nota porque es que no tiene sentido que esto... Un 8. Ya está. ¿En base a qué? ¿A qué criterio? ¿A qué media? Lo hago en base a lo que hace el grupo medio de clase, pongo yo el criterio, como que lo evalúo. Aquí realmente lo que se ve son cosas más profundas, que es la capacidad de unos alumnos de ser creativos, de trabajar lo mismo que se está pidiendo curricularmente en clase, pero de forma diferente y de manera eficaz. O sea, tú querías resolver problemas, los estás resolviendo, pero codificados. Es más, me he tomado la molestia de redactar los problemas, resolverlos y haberlos codificado. Y trabajaban tanto operaciones básicas como problemas, que era lo que había realmente en sus libros de matemáticas. Y os digo, aparece aquí todo el contenido desde primero de primaria hasta sexto. Todo lo que se ve. Luego iban subiendo un poco más de nivel de los problemillas, cada vez eran más largos. Claro, y eran más largos porque a ellos realmente les gustaba trabajar con esto. Hasta que llegamos a ese libro, antes empezamos con esto, porque ellos me lo pedían. Dice, otra forma de enriquecer es empezar a trabajar de manera transversal. Y decían, a mí me gustaría trabajar la comprensión lectora habitual, con la que tanto nos das el coñazo, a través de las matemáticas. Entonces decíamos, bueno, pues vamos a hacer problemas matemáticos más largos. Aquí no se aprecia muy bien, pero esto es lo equivalente a un folio. O sea, el enunciado pasa de 3 líneas a un folio entero, donde evidentemente pues, tú te tienes que entretener no solo en comprender, sino en seleccionar los datos, ordenarlos y después empezar a resolver preguntas. Pero claro, seguía habiendo datos. Entonces, bueno, al final decían, sí, acabo de hacer una comprensión lectora y acabo después de aplicar matemáticas. ¿Pero qué más? Me dijeron, bueno, pues ahora esto, que es lo mismo pero ya sin datos. Entonces, claro, yo lo leo, lo comprendo, me voy a Internet, busco todos los datos, después aplico y al final lo que acabo haciendo no es resolver un problema de matemáticas ni tampoco una comprensión lectora. Esto directamente es la programación de un viaje. Esto es la programación de un viaje. Son las 9 de la mañana de un lunes, estamos en Antequera y no sé cómo, pero el miércoles por la tarde a las 8 tenemos que estar en Ribadesella. Además, tenéis que parar en unas bodegas en Ciudad Real a comprar una botella de vino, y ya me diréis cuánto os ha costado, y de subida os vais a desviar hasta Aragón, vais a parar en un colegio de Alcañiz y vais a explicar mediante un PowerPoint exactamente el tema 3 de vuestro libro de matemáticas. Claro, y esto ya es un proyecto y además una experiencia de vida, porque van a programar un viaje, porque van a saber lo que cuesta la vida, porque van a tener que tomar decisiones para ser más efectivos y para ser más eficientes.
A la vez que vamos a seguir trabajando el lenguaje, vamos a seguir trabajando matemáticas, vamos a seguir sobre todo la aplicación de esos saberes, la competencia. Y por último nos vamos a ir sobre todo haciendo tareas de crear, no solo de resolver. Si se supone que te has aprendido ya el tema 3, pues tienes que ser capaz de exponerlo. Y vamos a fingir que se lo estás exponiendo a niños de tu propia edad de otro colegio. Plantea el PowerPoint, hazlo en clase, vamos a hablar sobre él, vamos a ver qué entendemos, qué no entendemos, qué nos hemos dejado. Vamos a ver qué tal nos ha ido la compra. Algunos era muy disparatado. Esto es muy fácil. Yo me voy de Antequera al aeropuerto más cercano, cojo un avión, me planto después en Oviedo, de Oviedo me voy arriba de Sella y en un plis-plas dice, me sobra días para llegar. Claro, pero le decíamos, pero ¿y cuánto te ha costado de dinero? Digo, porque esto no se trata solo del dinero. Intenta buscar la mejor solución en cuanto a dinero, en cuanto a tiempo y encima cumpliendo con todo lo que te estoy pidiendo de pasar por las estaciones que te pido. Esto, tirando encima de personalización del aprendizaje, si te creas una historia de estas, lo que puedes crear también son incluso trayectorias personalizadas de aprendizaje, donde cada estación vas a meter un reto, un proyecto, y lo puedes alargar en el tiempo. Si aquí en vez de operaciones matemáticas empezamos a poner proyectos, ellos van a seguir teniendo esta experiencia competencial, pero encima en cada estación les vas a proponer un reto de aplicación competencial de saberes de cualquier área. Y es algo que funcionaba muy bien. De hecho, teníamos una obligación, y esto lo demandaban ellos también, que no podamos acabar la tarea en una clase, porque eso ya lo hemos hecho siempre. De hecho, claro, el primer año cuando empecé con esto, pues empiezas sin tener ni idea. Yo me acuerdo que lo único que se me ocurrió fue ponerles casilleros al fondo de la clase, con tareas extras. Eso duró 3 meses. A los 3 meses se daban cuenta que acababan y yo les daba otra. Dicen, no, pues espérate que ya vamos a ir más despacio. Claro, a ver si cada vez que vaya deprisa me vas a poner una tarea extra. Entonces, bueno, pues fuimos un poco evolucionando a esto. Hacíamos sesiones de oficina. Esto no me lo invento yo. Tomábamos decisiones de qué íbamos a trabajar. Yo les decía exactamente cuáles eran los contenidos con los que teníamos que cumplir, pero ellos tenían la libertad de qué trabajar, cómo trabajarlo, cuándo trabajarlo y por qué trabajarlo de esa manera. Errores, todos los del mundo. Todos. Metimos la pata hasta el fondo muchísimas veces. Pero si no hubiésemos tenido ese aula aparte, si no hubiésemos tenido ese proyecto de desarrollo y si no hubiésemos metido tanto la pata, nunca hubiésemos conocido a nuestros alumnos. Nunca. Porque hubiesen sido solo lo que nosotros les hubiésemos dicho que queríamos que fuesen. Y eso, pues no es enseñar, es instruir. Y tampoco está mal, pero tampoco tiene que ser la base de todo. Entonces, estas cosas que se salgan, bueno, lo que se salga fuera de lo normal creo que está bien. Debería ser más habitual. Esto, por ejemplo, sí que es dentro del aula. Esto es lo que sería un enriquecimiento curricular al uso. Aquí estábamos trabajando los paisajes. Típico. Paisaje de montaña, de costa, de interior. Y aquí lo que hacemos es aplicar una compactación, una ampliación y un enriquecimiento dentro del aula. La compactación es que si yo asumo que tengo 2 alumnos que saben de sobras ya las características del paisaje de montaña, pues no voy a seguir apretando día tras día con algo que ya saben. Y les doy algo alternativo, porque si algo tiene bueno nuestro currículum es que se queda mucho en la superficie. Entonces nos permite profundizar todo lo que queramos. No hace falta que nos saltemos de curso, podemos profundizar en un contenido muchísimo. Y aquí, por ejemplo, como estábamos con el tema de los paisajes, evidentemente pues saltamos también a los mapas. Hicieron una investigación sobre la evolución del mapa mundi. Esa fue, primero, compactamos porque nos damos cuenta que sabe ya un concepto y no le voy a hacer que siga trabajando lo que ya sabe. Le doy una alternativa de ampliación que es infórmate sobre la evolución del mapa mundi y eso se convierte en una actividad de enriquecimiento para toda la clase, porque lo que hicimos fue una exposición de todos los mapamundis y creamos una actividad de pues busca las diferencias, identifica este país en cada uno de los mapas,
cuáles son las diferencias en cuestiones de forma, cuáles son las diferencias en cuestión de concepción de los continentes, cuáles son las diferencias en torno a los mares, a los océanos. Y eso sí que era para toda la clase. Y fue para toda la clase gracias a una ampliación de 2 niños. Y seguíamos avanzando en la programación. Y íbamos viendo muchos vídeos en 3 dimensiones para comprender los dibujos que aparecían en nuestras diapositivas. Y llegaba un momento donde decías, bueno, voy a hacer un enriquecimiento horizontal por transversalidad. Y en matemáticas estábamos estudiando la escala. Entonces, cuando nos metimos ya en mapas temáticos como podían ser pues, los de carreteras o cualquier otro, pues aquí se propuso hacer pues, el mapa en 2 dimensiones y empezarlo a levantar todos sus accidentes geográficos con escala. Empezaron a hacer todas las sierras, cordilleras, con escalas. Más o menos todo lo aproximado que se puede hacer, al fin y al cabo es arcilla y las manos de niños de 8 y 9 años, pero empezaron a hacer esto. Incluso hay otra que no he puesto, pero cogieron un mapa temático de carreteras, empezaron a crear itinerarios. Entonces, al crear esos itinerarios te pedían que, por ejemplo, que calculases las distancias también utilizando la escala, midiendo sobre el mapa. Pues mientras los demás aprendían realmente lo que era un mapa de carreteras. Pero en ese momento ellos ya lo manejaban y a partir de ahí lo que hacían era diseñar y calcular viajes. E intentarlo unir con otras áreas del conocimiento. Y viene muy bien porque ellos pues, disfrutan mucho de esa tarea extra, que sí que es extra dentro de lo que ellos esperan, y sobre todo el punto más positivo es cuando ven que lo que ellos hacen vuelve al aula y le gusta a todo el mundo. Y lo pueden utilizar todos sus compañeros. Con el libro que os hablaba antes del libro de valores, eso, por ejemplo, luego se quedaba en infantil. El libro de matemáticas, pues bueno, hicimos un intento de que volviese al aula. Evidentemente, ese libro de matemáticas se salía fuera del alcance de los niños, pero el libro de valores sí que se leía. Esto sí que se trabajaba. Esto tiene años. Esto, además, creo que lo hice... Esto es de 2015. Aquí yo creo que estaba hasta de práctica, no era ni maestro. Fue lo primero que hice en torno a esto. Y, bueno, ya os digo, pues son un poco experiencias desde el punto de vista de lo que yo he vivido, lo que he trabajado con estos chicos. Os podría decir también cosas que han funcionado, muchas cosas que no. Ya os digo, los retos al final se caen por su propio peso. La tarea extra también. Incluso el hecho de pensar que cambiar pues un método tradicional por otro basado en proyectos, si el proyecto no es bueno, pues tampoco consigues nada. Sí que es verdad que las metodologías así de corte más globalizador te permiten muchísimas cosas, introducir muchas variantes, porque con estos chicos sí que es verdad que muchas veces lo que te toca es empezar a improvisar. Yo me acuerdo que un día se me plantaron en clase y me dijeron, el otro día que estuvimos trabajando el cuadrado mágico, ¿sabéis lo que es el cuadrado mágico? Juegos de matemáticas, bueno, tienes que sumar la misma cantidad poniendo números en horizontal, en vertical y en diagonal, y que todo te sume lo mismo. Pues ellos estaban con eso, muy bien, muy entretenidos, hicieron un taller para clase, todos muy contentos, y al día siguiente me viene uno y me dice, mira, dices que hemos estado viendo a Tao y Green. Me dije yo, ¿y quiénes son esos? Y dice, pues mira, son 2 matemáticos muy jóvenes, pero que son los que han conseguido tener el mayor número de sucesiones de números primos, que son 29. Dice, y hemos pensado, hablándolo mucho, que mediante el cuadrado mágico, si lo trabajamos solo con números primos, podemos conseguir entre las horizontales, las verticales y las diagonales al menos 14 números sucesivos primos. No llegaron a los 29, efectivamente, pero sí que llegaron a los 14 que ellos habían dicho que podían llegar. Eso a ti se te escapa, a mí se me escapaba. De hecho, llegó un momento que con estas clases al principio los cogí cuando estaban en tercero, cuando empezaron a llegar a secundaria. Había veces que necesitaba especialistas de secundaria porque no... O sea, la cosa ya hacía aguas. Yo no podía darles clase de todo lo que querían. Si les daba por física, pues no. A mí ya se me escapaba. Y es un poco el problema que puede llegar a pasar incluso cuando sí que estás interviniendo. Que todo vaya bien hasta que a ti se te escapa. Y se te va a escapar. Llega un momento que casi... O sea, no es que me tuviese que preparar las clases, que tenía que estudiar. Claro. O historias en las que te contaban, te metían teorías de la antigua Grecia,
que justificaban a lo mejor un cuento del siglo XIX. Son cosas ya que dices, bueno, tengo la información, pero a mí no me ha dado para unirla y explicarla de esta manera. Cuando creas estos contextos así más de libertad es donde ves realmente la alta capacidad en su punto más positivo. Que siempre digo lo mismo, que creo que esto es exportable a la realidad de cualquier niño. O sea, si les diésemos mucha más libertad, creo que veríamos mejores resultados de los que vemos. Pero bueno. Y ya por mi parte, pues nada, muchas gracias y hasta aquí. Muy bien. Espera que corremos esto un poquito para aquí y así... Me he alargado. No pasa nada. Nos vamos a cerrar aún. Espera, mira, la silla... Para allá. Vale. Está Eli por aquí, si alguien tiene alguna pregunta que quiera pasar en el tarjetón. Y mientras tanto respondemos a alguna que tenemos ya aquí, si quieres. Sí. ¿Qué opinión te merece la flexibilización a un curso superior como respuesta educativa para un alumno o una alumna de altas capacidades? He visto casos que les va muy bien y casos que ni bien ni mal simplemente lo han rechazado. Depende de cada niño. Sí que tenemos que tener en cuenta que, a priori, la flexibilización y la aceleración lo que nos cubre es la respuesta académica. Luego, en muchas ocasiones, si valoramos bien la parte más emocional y social, vamos a ver que también nos la puede cubrir. Porque en muchos casos sí que se da que pues este tipo de alumnado puede casar mejor con alumnos de cursos superiores. Pero yo aquí sí que también desde mi experiencia lo que pondría en el centro es al propio niño. Por pequeño que nos parezca, van a acertar más la decisión ellos que nosotros. Y yo pongo dos casos muy concretos. Me acuerdo de una niña que cuando se lo propusimos no dudó, sí. Y yo me acuerdo que una vez lo pregunté y le digo, pero ¿tan claro lo tienes? Dice, mira, Alberto, yo voy a tener siempre 3 amigas. Dice, ni 2, ni 4, ni 5, 2. O sea, 3. Es lo que suelo tener. Dice, además este tampoco es mi ambiente. Dice, yo me lo paso bien en verano cuando me mandan mis padres a Italia a un campamento de música que me encanta. Dice, y ahí estoy con un montón de gente que le gusta lo mismo que a mí y que estamos además para hacer eso, música y teatro. Dice, y a mí eso me encanta. Dice, entonces aquí en el cole, dice, no me voy a llevar mal con nadie. Dice, pero tampoco voy a montar grandes fiestas. Dice, entonces siempre voy a llevarme bien con 2 o 3 personas de un curso más bajo, con 2 o 3 personas de un curso más arriba o con 2 o 3 personas de mi curso. Dice, entonces no me importa. Dice, y esta sí que era un perfil también muy académico. Esta además alta capacidad era también de las que estudiaba, de las que trabajaba, muy recta. Entonces, claro, estaba encantada de la vida de que se le propusiese eso, porque era lo que quería. Pero había otro, este es el del corte social que digo yo, de lo que le prima son los amigos. Entonces, cuando se lo dijimos, dice, a ver. Me dice, yo ahora saco muy buenas notas sin estudiar. Digo, sí. Dice, mi equipo de fútbol es de esta clase. Digo, sí. Dice, mis amigos son de esta clase. Digo, sí. Dice, además, los amigos de mis padres son también los padres de los de esta clase. Y corro el riesgo de que si me subes de curso, además de no verlos, que tenga que ponerme a estudiar. Digo, sí. Digo, de eso va un poco la cosa. Dice, pues entonces no. Dice, entonces no. Déjame donde estoy. Y se quedó. Y le fue bien. Entonces, es que son perfiles totalmente depende del niño. Yo creo que les preguntamos poco. Lo decías un poco al principio, ¿no? Lo de pensar que siguen siendo niños y que a lo mejor ellos tienen que ser el centro y la respuesta de... Lo que pasa es que sí que es verdad que es una medida que para mí tiene un peligro, y vuelvo otra vez a lo mismo. Nos cubre la parte académica y nos la cubre además sin apoyos. Si yo consigo flexibilizar, acabo de meter una respuesta totalmente de evaluación pura y dura, respuesta totalmente significativa, es una adaptación curricular, con lo cual a partir de ahí, con la legislación en la mano, ¿qué más puedo hacer? Acabo de agotar todo. Acabo de hacer lo máximo. Y vuelvo un poco a recuperar las otras dimensiones. O sea, como me he ido a una medida significativa en cuestiones académicas, me voy a permitir el lujo de seguir desatendiendo la parte social, la parte emocional, la parte motivacional. Y además nadie me puede decir nada porque es que estoy aplicando la medida más grande que está contemplada en el currículum. Pero solo cubre una de las 5 dimensiones. Una. A veces 2.
pero está hecha para cubrir una dimensión, no las demás. Otra pregunta. ¿A qué te referías cuando has dicho que en Aragón, espera que no veo, que en Aragón especialmente se han olvidado las altas capacidades? Hombre, a los datos que han aparecido, 0,08% de identificación. Es que solo nos gana Melilla. Bueno, no nos gana Melilla, estamos empatados los dos ahí en el fondo. Y aún así, pues bueno, tenemos el proyecto este de desarrollo de capacidades, pero en identificación es que es un 0,08. Volvemos un poco a la noticia. Van a fracasar el 70%, si no lo sabemos, no están identificados. Pues no, van a alcanzar el éxito, que tampoco lo sabemos, que no están identificados. No sabemos. Hay dos preguntas relacionadas con la creatividad. Dice que hasta ahora se ha interpretado las altas capacidades a través de los típicos test y si es justo que se mida con otros parámetros más creativos. Y después precisamente pregunta si a los docentes les falta creatividad. Si nosotros buscásemos características de alta capacidad o características de una persona creativa, nos aparecerían definiciones casi idénticas, casi iguales, al 80% lo mismo. Y los estudios científicos no lo dicen. O sea, la creatividad, la alta creatividad necesariamente va de la mano de una alta inteligencia. Sí o sí. O sea, eso que nos han dicho que todos podemos ser creativos, claro que la creatividad es una cualidad del ser humano, claro que todos podemos ser creativos, pero en nuestra medida. Pero una alta creatividad pues se suele asociar también a ese perfil de genio, de eminencia. Científicamente sí que está estudiado, va de la mano de una alta inteligencia. Luego, a los docentes les falta creatividad. Conozco muchos docentes con mucha creatividad. Por el fondo ya he visto a dos que están sentados con mucha creatividad. Y no es una cuestión de generalidades, es una cuestión personal. Y sobre todo que intentamos darle explicación a todo en base a variables y nos olvidamos de la más importante, que es la actitud. Sin actitud me da igual todo lo demás. Entonces nos olvidamos de lo más importante, de la creatividad. No me importa mucho la creatividad del docente, me importa la actitud del docente y cómo se comporta con sus alumnos. Y generalmente la manera de comportarse es la idónea, pero vuelvo otra vez un poco a lo del principio. Hay malos docentes, hay malos albañiles, hay malos carpinteros, pero también hay muy buenos carpinteros, muy buenos albañiles y muy buenos docentes. Entonces no podemos generalizar, depende de la persona. Nos piden tu opinión sobre la doble o triple excepcionalidad, si existen y cómo se pueden atender. TDAH, más altas capacidades, más rasgos Asperger. Existe en el momento en el que en una persona pueden convivir 2 o 3 diagnósticos. Lo que no es cierto es que la alta capacidad provoque autismo y el autismo provoque TDA, no. O sea, pues la vida habrá sido muy rocambolesca, pero es fruto de la casualidad y no de la causalidad. No podemos decir que la alta capacidad provoque autismo, ni que la alta capacidad provoque TDA. No. Existe la doble excepcionalidad en el sentido de que una persona puede encontrarse con esos dos diagnósticos, sí, pero no porque uno provoque el otro. No. Y de hecho, por ejemplo, decías autismo y Asperger. Nos encanta complicarnos la vida. Ya teníamos un autismo con alta inteligencia, que era el Asperger. Ahora lo han quitado. Ahora es autismo. Entonces, claro, ahora necesariamente sí que es doble excepcionalidad, porque es autismo con altas capacidades por separado. Lo han quitado del DSM-5, lo han quitado de cualquier diagnóstico, ya no está. Hay una pregunta, Educar para el Futuro va dirigido eminentemente a docentes, pero también a familias. Y hay una pregunta que precisamente hace referencia a cómo se puede potenciar y acompañar las altas capacidades desde las familias. De la manera que lo haría cualquier familia con cualquier niño. Yo tuve una alumna con síndrome de Down y creo que culturalmente era la alumna más preparada de toda mi aula. Y simplemente porque era una alumna en la que sus padres la estimulaban, la llevaban a sitios. Visitaba cosas, hablaba mucho con sus padres creaban ambientes sociales pues muy ricos. En este caso es que es lo mismo. O sea, cuando alguien identifica lo que falta, tiene que intentar buscar ese complemento.
En la alta capacidad, a ver, claro, yo lo que recomiendo, por ejemplo, con las altas capacidades en concreto, en Aragón tenemos una asociación que posiblemente sea la más fuerte de toda España, desde mi punto de vista, y conozco unas cuantas. Ahí hay familias, creo que más de 400 estáis, o 400 familias. O sea, 450 personas que se pueden encontrar en un sitio y intercambiar información. Hay veces que creemos que tenemos problemas muy graves precisamente porque no lo hablamos con otras personas y no sabemos que hay otros que están igual que nosotros. Y en el momento, y lo explicaba antes, en el momento que sabemos encontrar a personas en las que nos podemos mirar al espejo, pues el alivio que sentimos es bastante importante y los problemas pues empiezan a ser más pequeños en compañía. Voy a mirar cómo vamos. Bueno, una pregunta más y si no nos llega ninguna más. No tiene que ver con las altas capacidades, pero preguntan si recortarías asignaturas del currículo apostando por un currículo más creativo. Es que realmente a mí el concepto de asignatura tampoco me dice nada. Yo lo que trabajaría son los contenidos que yo crea necesarios y las competencias que me inviten los alumnos a trabajar. Pero la asignatura como tal, a ver, esto lo hemos visto un poco la evolución. Cuando empezamos a quitar muchos los libros, lo primero que vimos es que las familias te decían, me he perdido. Necesito saber dónde vais, necesito saber si íbamos por la página 35 o por la página 40. Que no importa si vamos por la 35 o por la 40, lo que importa es que siga el día a día, que sigamos un continuo. Entonces, ¿lo haría más abierto? Yo lo haría más abierto. Y dejaría más libertad, sobre todo, a los proyectos de centro. Que cada centro de verdad tuviese una identidad propia para proponer, que en cierta manera hay algunos centros que ya lo hacen, pero podemos hablar de algunos. Podría decir los nombres y contarlos, pero son algunos y debería ser mucho más general. Esa posibilidad de crear una identidad de centro con una propuesta educativa mucho más abierta, que de verdad que los que forman el centro educativo se lo crean, de verdad, que lo hagan porque de verdad creen que es lo mejor para sus alumnos. Y no tanto porque aparece en un papel que lo aguanta todo, que lo podemos justificar además el currículum de todas las maneras que queramos. O sea, si el currículum lo aguanta todo, nuestros informes también lo pueden aguantar todo. Pero no sé si yo lo abriría más. No sé si hay alguna pregunta más, ¿no? Bueno, pues cerramos. Muchísimas gracias, Alberto, por toda la exposición. Muchas gracias, sobre todo, por poner al niño y a la niña, sea con altas capacidades o no, en el centro, que es uno de los objetivos precisamente de toda la línea de educación de Fundación Ibercaja. Gracias por apostar por esa personalización del aprendizaje que daría respuesta no solo a las altas capacidades, sino a las necesidades. Nos echan, sino a las necesidades y a la diversidad en el aula. Y sobre todo muchas gracias por apostar por ese enriquecimiento social y emocional de los alumnos, independientemente de las necesidades que tengan. A ustedes muchísimas gracias. Les convoco para la semana que viene. Vamos a tener a Rafael Guerrero. Rafael es experto en psicología, experto además sobre todo en temas relacionados con adolescencia y trastornos de hiperactividad, y va a hablar sobre el modelo pedagógico de los 4 cerebros. Entonces les invito el jueves 23 a las 7 de la tarde otra vez aquí en Patio de la Infanta. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Gracias. Construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.